Vamos a continuar con nuestra siguiente sesión y quisiera que revisáramos ya lo que nos falta de Corintios 15. Bueno, regresemos más bien al capítulo 11 de la segunda carta, capítulo 11, y vamos a mirar allí algo donde nosotros lo dejamos. Versículo 23, dice... 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Bueno, él dice como loco porque o sea, él no quiere ser prepotente, no quiere ser alguien que pase como, uy, es que yo soy lo más cool. No. Pero él dice como loco, a causa de que ustedes me llevan a que les hable así, yo se los digo, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufragio en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es la debilidad. Lo que Pablo dice aquí, acéptenme. Yo tengo las pruebas de que soy un apóstol de Cristo, y una prueba extra es que yo imito a Cristo. ¿En qué? En su sufrimiento, en su entrega, en su dolor. Yo hago esto. Bueno, si alguien dice ser apóstol, debe mostrarnos esto. Bueno, puede que un apóstol de Brasil diga, yo estuve en la cárcel 3 días. O un apóstol de Corea, yo estuve en la cárcel unos días, sí, pero por ladrón. Sí. Robaban los diezmos del pueblo de Dios. Si ven lo distinto que es el apóstol bíblico de los apóstoles de la iglesia católica y de los apóstoles de la iglesia evangélica hoy día, son totalmente distintos, totalmente distintos. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Dice en el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, ¿no? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo esencial que se debe profesar en Cristo. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy
lo que soy. Lo que Pablo dice aquí es que él también puede afirmar su apostolado, porque así como los 12, él pudo ver a Cristo resucitado. Él se le apareció y él puede ser testigo de la resurrección. Y en Gálatas capítulo 2, Pablo también dice: yo cumplo los requisitos de los apóstoles, porque fui llamado directamente por Cristo, he visto al Cristo resucitado, he hecho las señales de los apóstoles y además el evangelio yo no lo aprendí de ningún hombre, lo aprendí directamente de Cristo. Y todo lo que los apóstoles aprendieron durante 3 años caminando con Cristo, yo lo aprendí e incluso más. Gálatas 2. Mejor dicho, Gálatas 1, desde el verso 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí les pido que marquen esto, porque luego vamos a conversar sobre algunas personas que en la Biblia se les llama apóstoles, pero no formaban parte de los 12. Recuerden que los hermanos de Cristo no formaron parte de los 12, porque ellos creyeron en Cristo solamente luego de la resurrección. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? 2:2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Bueno, todo esto, lo que Pablo dice es: yo soy apóstol, porque también fue instruido en el evangelio directamente por Cristo. Es más, si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, él recibió revelaciones más grandes que las de los 12, y él expuso de una forma clara, contundente y amplia las doctrinas de la gracia. Escribiendo también en una carta, él dice que le fue dado un aguijón del diablo de parte de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Pero sí es lo que él dice. Dios le mandó un aguijón, pero el aguijón era producido por el diablo. Allí recordamos que Calvino se refería al diablo como el pobre diablo de Dios. Es un siervo en sus manos, no un siervo como lo somos nosotros, que voluntariamente deseamos extender el reino de Dios, sino que en toda la oposición que el diablo realiza o ejecuta dentro del reino de Dios, él no se da cuenta que Dios está usándola para el avance de sus propios planes. Así que Calvino le llamaba: el diablo es el pobre diablo, porque no se da cuenta, el pobre diablo de Dios. Ok,
Y Pablo dice que me fue dado un aguijón en la carne a causa de las revelaciones que había recibido para que no me exaltase desmedidamente. Y las revelaciones no fue porque un día abrió la nevera y la lechuga le dijo algo. No, fue Cristo mismo quien se le apareció a él y le instruyó. Todo lo que los apóstoles aprendieron durante 3 años. Y una prueba es que cuando él, en 1 Corintios capítulo 11, hablando de la institución de la cena, él dice: porque yo os escribo lo que también recibí. ¿De quién? Él dijo que de Cristo. Que la noche en la cual Jesús fue entregado, habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió y dijo: comed. Bueno, Pablo aprendió todo lo que Cristo enseñó durante esos 3 años. Y eso es por lo cual él dice: yo debo ser llamado apóstol. Pero en la Biblia, como en este texto que ya hemos visto, a Jacobo, el hermano de Cristo, que era anciano en la iglesia de Jerusalén, el cual escribió una de las cartas, ¿cierto? La carta de Jacobo. ¿Sí la han leído? Ok. Bernabé, de una forma clara en la Biblia, Hechos 4:14, se identifica con Pablo. Pablo lo pone como a él, junto con él, como apóstol. Y Hebreos 3:1 incluso dice que Cristo mismo es un apóstol. La pregunta es, ¿entonces hay más? Bueno, hay que recordar esto. Apóstol, hay que recordar lo del tema de las transliteraciones. ¿Sí recuerdan que les dije eso? Que el término, ¿cuál era? El término iglesia no se podía entender bien a causa de que es una transliteración. Y como una transliteración, se pierde un poco el sentido de la lengua original. Bueno, lo mismo sucede con el término apóstol. Apóstol es una transliteración de un término griego, ¿cierto? Apostolos. Ahora, ese término griego, en el mundo griego, significaba alguien que es enviado con una misión. Apóstol, en el mundo griego no se refería únicamente a los 12. Apóstol se refería a toda persona que era enviada con una misión, no importa si era cristiana o no, no importa si la misión era económica, política o de otra índole. Cualquier persona que era enviada a otro sitio con una misión particular, en vez de decir que era un mensajero o que era un misionero, se decía que era un apóstol. Entonces, algunos no logran distinguir esto cuando leen la Biblia y llegan a la conclusión de que sí existieron otros apóstoles como los 12, los cuales tenían autoridad apostólica, porque en la Biblia se les llama apóstol. Es como en el caso del término diáconos, que en griego, vamos a verlo, significa algo así como el que sirve en las mesas. Entonces Pablo, en Romanos, ya finalizando su carta, él escribe y pide que saluden a la diaconisa Febe. Y algunos llegan a la conclusión entonces que las damas también pueden tener el oficio ordenado de diáconos. Pero no, es simplemente que los traductores bíblicos en algunas partes traducen el término y en otros no.
Porque realmente el texto debió ser traducido: saludadme a la servidora Febe, que es lo que significaba. Entonces eso trae confusión. Lo mismo pasa con el término apóstol. Sí. Recuerden que en los tiempos en que se escribe el Nuevo Testamento, la lengua universal era ¿cuál? O por lo menos en el mundo conocido, ¿no? El griego. Así que cuando iban a hablar de una persona que era misionera, o sea, que había sido enviada, y recuerden que todos estos que están aquí eran enviados de la iglesia, entonces les daban el nombre de apóstol, digámoslo así, con A minúscula. Y esto no nos debe causar confusión. ¿Cuál es, si lo vemos desde esta perspectiva, a quiénes se les debe llamar entonces apóstoles con A minúscula hoy? A los misioneros, los que son enviados por la iglesia local. Cristo es llamado nuestro apóstol, ¿por qué? Porque Él fue enviado por el Padre del cielo a la tierra. Lo que sucede hoy día es que la mayoría de los que reclaman el título de apóstoles no son misioneros. Es más, un verdadero misionero ha aprendido tanto la humildad en el fragor de la lucha evangelizando, porque misionero no es como... bueno, voy a ser cuidadoso con lo que digo, pero... a ver, ¿cómo lo digo? Algunas misiones norteamericanas envían misioneros, ¿no?, a Colombia, Venezuela y a otras partes, pero usted mira cuál es la misión que ellos hacen. Bueno, viven en una casa en el estrato más alto, andan en unos autos que la mayoría de la población donde están no los tiene, viven en unas comodidades que no es lo que el grueso de la población a la cual ellos van tienen. Tal vez empiezan a dar unas clases de inglés o de música, envían fotos, demoran 4 años, 5 años, bueno, como esto me lo dijo un misionero norteamericano. Se demoran 3 años aprendiendo la lengua para donde ellos van y están en misión. Y luego se demoran 3 años más dando clases de música o enseñando inglés, y luego vuelven a Norteamérica y son recibidos como grandes héroes porque, wow, se atrevieron a ir a Latinoamérica, se metieron en medio de la selva, se enfrentaron con todos esos peligros que Latinoamérica tiene, zancudos, tigres, las FARC y todo eso, y sufrieron allá durante 6 años. Bueno, creo que muchos de estos misioneros tampoco se les debe dar el nombre de apóstol con A minúscula. Y no digo que todos sean así, no. El Evangelio lo recibimos en Latinoamérica en buena parte por hombres que sí dieron hasta sus vidas, norteamericanos, que venían acá y lo daban todo. O sea, estos son casos excepcionales. Y más bien es las misiones que se dan hoy, pero no son las que se dieron al principio, ¿no? Un misionero real va a tierras donde el evangelio, como dijo Pablo, no es conocido. Él no va a sembrar donde otros ya sembraron. ¿Y qué pasa cuando un misionero va a unas tierras donde el evangelio no es conocido? ¿Lo reciben con los brazos abiertos? No. Persecución, desprecio, le hacen de todo, tiene que sufrir. Bueno, un verdadero misionero ha sufrido tanto en las misiones que es un hombre humilde, que no aceptaría nunca que se le llame apóstol. Pero si hay alguien a quien se le puede dar ese título con A minúscula hoy, son a los misioneros. Bien. Ok, vamos a continuar.
Y vamos a pasar al tema del gobierno de la iglesia. Una iglesia bíblica, ya hemos visto dentro de las marcas de la iglesia saludable, una iglesia saludable tiene un gobierno bíblico. Pero como ustedes saben, el tema del gobierno de la iglesia ha sido uno de los menos controversiales que hay en el mundo, ¿verdad? No, ha sido uno de los temas más controversiales. ¿Por qué? Dentro de las iglesias que se llaman cristianas, encontramos por un extremo el gobierno jerárquico, monárquico, con una jerarquía estructurada y compleja. Y en el otro extremo encontramos a los que rechazan cualquier clase de gobierno. En un lado está el catolicismo romano y un poco la iglesia episcopal y la iglesia anglicana, y por el otro lado, los que rechazan cualquier clase de gobierno, encontramos a los cuáqueros, creo que se acentúa así, cuáquero, ¿no? O por lo menos uno dice avena cuáquer, ¿no? Los cuáqueros y un poco los que son conocidos como darvistas. Pero entre estos dos extremos hay todo lo que usted quiera. Encontramos todo lo que usted quiera respecto al gobierno de la iglesia. Pero a pesar de lo complejo que este tema es en la historia de la iglesia y en la iglesia actualmente, estoy convencido que la Biblia nos da algunos principios fundamentales que deben estar en todo gobierno de la iglesia. Pero antes de explicárselo, voy a cambiar. Antes de explicárselo, voy a regresar allí. Vamos a ver algunos de los sistemas de gobierno más popularizados o conocidos dentro de todo este campo, dentro de todo este horizonte que se llama la Iglesia de Cristo. Como les dije antes, en un extremo están los cuáqueros y los darvistas. No sé si recuerdan a John Darby. ¿Lo conocieron? Yo no, pero sí, fue uno de los fundadores del dispensacionalismo y de toda esta, del premilenialismo dispensacionalista. John Darby y los cuáqueros reaccionaron en contra de la alta jerarquización que tenía la iglesia anglicana. Bueno, específicamente en el caso de Darby. La iglesia anglicana, como luego vamos a ver, tiene un sistema de gobierno con una jerarquía impresionante, parecida a la del catolicismo romano. Entonces ellos tienen al máximo jefe de la iglesia, que hoy día es la reina de Inglaterra. Luego tienen el arzobispo de Canterbury, luego tienen otros arzobispos, obispos, párrocos y bueno, todo esto, tal como pasa en el catolicismo. Así que algunos cristianos, al ver esta jerarquización y el establecimiento de un clero aparte de la membresía, entonces ellos reaccionaron, pero toda reacción por lo general se va al extremo opuesto. Así que ellos rechazaron toda clase de gobierno eclesiástico, toda forma externa de gobierno, porque ellos decían que esto corrompe el verdadero espíritu del cristianismo. Ellos afirmaban que el gobierno eclesiástico se levanta por encima del gobierno divino y que cuando tenemos pastores y todo esto con cierta autoridad, eso no es más que gobierno humano reemplazando el gobierno divino. Ellos insisten en que la iglesia debe ser gobernada por Cristo a través del Espíritu Santo, pero no usando hombres, no utilizando hombres.
que los creyentes pueden ser guiados por el Espíritu Santo, y aquí encontramos nuevamente el misticismo. El misticismo y el pietismo, las dos cosas insistían, y hoy día me imagino que también habrá eso, que la persona lo único que necesita es simplemente escuchar esa voz interior, y él puede ser instruido sin necesidad de que tenga un maestro o un pastor con cierta autoridad. Simplemente que el Espíritu Santo da dones, y los hombres esos dones los ponen en expresión en el culto, y ya, y no se necesita como a un pastor. No sé cuántos aquí han ido a algunos cultos de los hermanos libres. Los hermanos libres, en su versión más clásica, insisten en que la figura de pastor, tal como nosotros la practicamos, no debe ser vista, sino que el Espíritu Santo a algunos hombres les da el ser ancianos, pero no ancianos con la autoridad que la Biblia da y que las iglesias reformadas practican, sino que hay hombres que se levantan en determinada época, y ellos pueden ser cierta guía, pueden dar cierta instrucción, y se han ido a los cultos, se dan cuenta, o sea, aquí hablo de los hermanos libres que conservan más esa tradición darbista, porque están unos que incluso ya son reformados, ¿no? Entonces, en el culto no hay un director, sino que voluntariamente, espontáneamente, un miembro se levanta y dice: vamos a cantar el himno 4. ¿Cierto? Voluntariamente, o sea, no es que los himnos se canten como una reafirmación de lo que se va a predicar, porque no hay alguien que esté guiando, y otro se levanta: no, vamos a orar, el otro: no, vamos a hacer esto y esto y esto. Ahora, pareciera ser bueno, pero realmente no es lo que la Biblia dice, porque eso lleva, o sea, la Biblia misma nos muestra que Cristo ha dado hombres dones a la iglesia, los cuales guían a la iglesia, los cuales la presiden, los cuales reciben autoridad de Cristo para que la ejerzan humildemente, ¿cierto? Como dice Pedro, ¿cierto? No es que ellos se imponen, pero el Espíritu Santo los llama para que sean guía de la iglesia. Los cuáqueros y algunos darbistas hoy día siguen siendo así. Hay unos cuáqueros que ya tienen pastores, y entonces ya se han ido aislando o desmarcando de esa tradición. Ok, entonces, entre los cuáqueros, especialmente ellos, porque los darbistas sí tienen cierto tipo de gobierno, pero entre los cuáqueros se insiste que no se necesita nada de eso, simplemente usted y el Espíritu Santo, y las iluminaciones que el Espíritu Santo dé. Cuáquero significa algo así como el que tiembla, y se les llamaban los tembladores. Entonces ellos pensaban que de alguna forma mística el Espíritu Santo venía, y algunas manifestaciones emotivas, y ya Él les daba todo lo que se necesitaban, y no se necesitaban de los otros dones. Por otro lado, en el siglo XV y en el siglo XVI surge lo que se llamó el sistema erastiano. Se le denominó así porque fue fundado por Erastus, quien nació en el 1524. Erastus era como el otro extremo. Él decía que la iglesia depende totalmente del Estado, que la iglesia debe su existencia al Estado, y siendo que ella depende su existencia del Estado,
Las iglesias locales no deben tener pastores con cierta autoridad, sino simplemente instructores, porque la iglesia depende totalmente de la autoridad del Estado. Es decir, el Estado es el que toma las decisiones sobre la iglesia, ejerce la disciplina y la comunión. No sé cuántos recuerdan, en la Iglesia Católica Romana Colombiana, el nombramiento de algunos jerarcas no solamente dependía de Roma, sino del Estado. El Estado mismo daba el visto bueno si aceptaba o no, o recomendaba cuál hombre, cuál cura, esto era apto, o ellos lo recomendaban para que fuera líder aquí en la iglesia. Algunas ramas de la iglesia luterana en Alemania, en Escocia y la iglesia de Inglaterra conservan aún algo de este sistema erastiano. En el caso de la iglesia de Inglaterra, la reina tiene facultades sobre ella. En el caso de la iglesia luterana, Lutero mismo no supo hacer esta distinción entre el Estado y la iglesia y puso a la iglesia en servidumbre del Estado. Ese es otro sistema de gobierno. Luego encontramos el sistema episcopal. El sistema episcopal es el que mantiene hoy la iglesia anglicana y algunas denominaciones evangélicas. En este sistema se cree que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero que Él, como cabeza invisible, ha dado autoridad a algunas personas para que sean como esa imagen visible de esa cabeza invisible, los cuales conforman un grupo aparte del resto de la iglesia, al cual se le llama clero. El clero entonces es ese colegio de gobernantes de la iglesia que ellos mismos conforman una iglesia. Y que cuando la iglesia va a tomar una decisión o se va a consultar a la iglesia, no significa que van a consultar a los miembros, sino que van a consultar al clero. Y el clero es el que toma estas decisiones. En el sistema episcopal, los obispos o el clero se considera sucesor de los apóstoles. Y la comunidad de creyentes no tiene participación alguna en el gobierno. Pueden ser consultados para algunas cosas, pero eso no va a trascender en las decisiones que el clero tome. Ahora, a la luz de la Biblia no autoriza esta clase especial de gobierno que constituyen como una iglesia aparte de los miembros. Y ya hemos visto que el oficio apostólico no era permanente, era temporal, únicamente para los fundamentos. ¿Quiénes practican esta clase de gobierno hoy? El catolicismo, ¿cómo dice? La ortodoxa griega, la copta, los mormones, no sé. No los estudio. Hay un líder máximo. Sí, tienen un líder. La iglesia anglicana, la iglesia episcopal, la iglesia metodista tiene también algo así parecido. La iglesia luterana mismo tiene también, no así como esto que hemos dicho, pero sí hay algo parecido así. Bueno, algo bueno que tiene el gobierno episcopal, aunque hay un líder máximo, ¿no? Pero este líder máximo tiene otros hombres, ¿cierto? Tienen arzobispos, cardenales y ayudan a gobernar a la máxima cabeza. Pero hay un sistema que no lo escribí aquí.
Porque bueno, no ha sido clasificado, o sea, no en la taxonomía del gobierno todavía no ha sido clasificado, pero es algo que se está dando mucho hoy, y es el monoobispado. En el sistema episcopal, bueno, hay un líder, ¿verdad? Pero él tiene a otros allí, tiene todo un sistema, pero en el sistema monoobispal, no, solamente está un hombre que se levanta como líder y es el dueño. Y es el que toma las decisiones, a quien expulsa, a quien recibe, cómo se gastan los diezmos, para quién va eso. Él es el que toma todas las decisiones, qué música cantan, qué doctrina se creen, a qué predicador se invita. Eso es a lo que se le llama monoobispado. No sé si habrán visto por allí alguna congregación donde se practique eso. Muchas, ¿verdad? Muchos. Están otros que al sistema monoobispal le llaman monoavispado. Ok. El sistema católico, que como dije antes, es también episcopal, pero es el sistema episcopal llevado a sus extremos. Porque por lo menos en la iglesia de Inglaterra ellos no dicen tener al sucesor de Pedro. Ellos no dicen que la reina sea Pedro hoy, ¿no? Pero en el sistema católico, que es episcopal, ellos dicen tener a los sucesores de los apóstoles, que es el colegio cardinalicio, pero a la misma vez dicen que tienen al sucesor de Pedro, el cual se erige como máximo jerarca de la iglesia. Así que este sistema episcopal es a la misma vez monárquico. Hay un rey, monarca, que gobierna todo. Incluso hubo un tiempo en el cual el Papa, considerándose rey sobre la iglesia, y recuerden que les dije del escrito de Agustín, ¿no?, donde él presenta que la iglesia es el reino, y entonces como reino debe gobernar sobre el mundo. Entonces el Papa, hubo un tiempo en la época culmen del papado en el cual se convierte en rey no solamente de la iglesia, sino de todas las naciones. Y el rey era quien, el Papa era quien designaba a los reyes y quien los quitaba. Y él controlaba todo. Así que ellos usan un sistema monárquico. Los laicos no tienen participación alguna en el gobierno. Creo que ya hemos visto algo sobre este tema, por lo cual consideramos que apóstoles no hay, sucesores tampoco. Y en la Biblia no se separa a la membresía de sus pastores. Todos forman parte de la misma congregación. Otro sistema es el congregacional. Entonces ya hemos visto el sistema ¿qué? Episcopal, el de los cuáqueros, el erastiano, católico, y vamos a ver el congregacional. Listo. En el sistema congregacional, cada congregación es una iglesia completa independiente del resto, que puede mantener ciertas relaciones o no con otras congregaciones. En el sistema congregacional, la máxima autoridad es la asamblea. La asamblea pone pastores, quita pastores. En el sistema congregacional pleno, los pastores sufren cada año. Siempre que se acerca diciembre y que escucha que los diáconos dicen asamblea, el pobre pastor tiembla. ¿Por qué? Porque la asamblea, siendo la jefe de los pastores, toma la decisión anual como un gerente con un empleado de si continúa o no continúa. Entonces, si algún miembro con cierta influencia, y casi siempre es por el tema de los diezmos, no le agrada el pastor,
tal vez porque está predicando en contra del divorcio y el hermano quiere divorciarse, o por otra cosa. Entonces, en esa asamblea donde la iglesia toma la decisión de despedir o no al pastor, el hermano propone remover al pastor. Y si hay uno que proponga eso y está otro que lo secunde, la propuesta pasa y se somete a votación. Y si el hermano ha hecho una buena campaña y más del 50% o el 60% se fue a favor de él, el pastor sale y buscan otro pastor. Así que en el sistema congregacional pleno, los pastores son subalternos de la asamblea. Los oficiales son funcionarios de la iglesia local bajo la supervisión y gobierno de la asamblea. Los diáconos se convierten en los jefes de los pastores. En el sistema congregacional pleno que hemos recibido especialmente de los norteamericanos, la democracia se convierte en un principio rector. En un tiempo en el cual la democracia en Norteamérica se fortaleció mucho, muchas iglesias, especialmente de corte bautista, llegaron a la convicción que la democracia era el sistema gubernamental de Dios y lo trajeron a la iglesia. Entonces, toda decisión en la iglesia se debe tomar democráticamente. Entonces, el pastor prácticamente está limitado. Él simplemente está a merced de todas esas decisiones democráticas, ¿cierto? Si a la iglesia no le gustan los himnos y quieren incorporar tal vez vallenato y reggaetón, y el pastor dice que no está bien, bueno, la opinión del pastor no vale tanto si el asunto lo llevan a una asamblea. Y no es tanto como que, bueno, vamos a escuchar qué es lo que dicen los hombres que el Espíritu Santo dotó para que nos guiaran, sino simplemente todo tiene que ser bajo una democracia. Los pastores se convierten en empleados de la junta directiva o la asamblea. Algunos congregacionalistas extremos, como el landmarquismo, rechazan la unidad del cuerpo de Cristo y únicamente se concentran en su iglesia local. Cuando explique cuál es el modelo que la Biblia da, o al menos los principios generales, voy a mostrarles que el gobierno bíblico sí implica alguna especie de congregacionalismo. Pero aquí hablo del congregacionalismo pleno, que es practicado por muchas denominaciones, en especial por los grupos bautistas de corte general, o sea, o que son arminianos. ¿Listo? Y otro sistema muy conocido es el sistema presbiteriano o el sistema reformado. Cuando uso el término reformado, en este caso me refiero a las iglesias que nacieron directamente en el siglo XVI en la Reforma y algunas en el siglo XVII, como la iglesia reformada francesa, la iglesia reformada holandesa, la iglesia reformada en Suiza, los cuales usan un sistema de gobierno presbiteriano. En el sistema presbiteriano, cada iglesia es gobernada por un cuerpo de ancianos. Los presbiterianos y reformados, exceptuando a los que somos bautistas reformados, hacen una distinción entre el anciano docente, o sea, el pastor, el que enseña, y el anciano gobernante. Ellos usan, por ejemplo, hay textos, Pablo escribiendo en Timoteo dice que los ancianos son dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a la enseñanza. Entonces pareciera como que Pablo hace una distinción y él dice, hay ancianos que se dedican más
a la función docente y están otros que más que todo son gobernantes. Entonces ellos tienen esa distinción. Aunque todos son ancianos y el pastor es un anciano, entonces tienen ancianos gobernantes, ancianos docentes y todos juntos conforman a lo que ellos llaman el consistorio, y entonces ese grupo de ancianos gobiernan a la iglesia. Los ancianos son elegidos por la asamblea, pero su autoridad no depende de la asamblea, sino que una vez que ya está constituido el cuerpo de ancianos que han sido reconocidos por la cualificación que ellos tienen, entonces ellos gobiernan a la iglesia. En el sistema presbiteriano, la iglesia también tiene autonomía, pero el consistorio local, que está compuesto por ¿quiénes? Ancianos gobernantes y ancianos maestros. Ancianos gobernantes y ancianos docentes. Entonces ellos se unen con otros consistorios y conforman lo que ellos llaman el presbiterio. Este presbiterio también tiene cierta autoridad, no suprime la autonomía de la iglesia local, pero sí se unen para determinar ciertas cosas de índole administrativo, doctrinal, judicial. En el sistema presbiteriano se cree que la iglesia tiene oficiales extraordinarios, que son los apóstoles, profetas y evangelistas, que únicamente estuvieron en el siglo I, y que hay oficiales ordinarios o permanentes, que son los ancianos gobernantes, ancianos docentes y los diáconos. Esto en el sistema presbiteriano. Y aquí terminamos esta parte.